Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Padre de te damos gracias. Bendito sea tu palabra, Señor, que nos viene a iluminar tu palabra, Señor. ¿Qué debemos de hacer, Señor? ¿Qué podemos nosotros conducirnos en este mundo, Señor? Lleno de tradiciones, lleno de falacias, Señor, donde no estudian tu palabra, Señor, para ver el origen, Señor, o ver, Señor, qué es el significado, Señor, de tu nacimiento, Padre celestial, que sea, Señor, enfocado, Señor, en base a tu palabra, y que nos edifique a nosotros también, Padre bendito. Te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos enfocando acá en lo que es el versículo capítulo 16. Y hermanos, que dice la palabra del Señor en el versículo 14, 15, dice que, y también el 13, dice que a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. O sea que estando nosotros muertos en delito y pecado, Él vino, hermanos, a nacer en un lugar tan humilde, tan sencillo, un lugar, una aldea tan insignificante, porque no nació en Jerusalén, hubiera nacido tal vez en Roma, una ciudad bien importante, pero vino a nacer en una aldea bien sencillita, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? En Villa Canales, ¿verdad? Tan humilde, ¿verdad? Humilde en el aspecto cultural, ¿verdad? Pero hermanos, ¿quién podía saber que en ese lugar de Belén iba a nacer nuestro Señor Jesucristo para venir a sacarnos nosotros de donde estábamos muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne? Por esa razón, mi hermano, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio, clavándola en la cruz. O sea que el hermano, la palabra nos dice aquí en el versículo 14 que él, hermanos, dice que anuló el acta que nos acusaba a nosotros de todos los pecados que habíamos hecho. Él anuló el acta. Ahí en el versículo 14 nos está diciendo eso. Dice, y quitándola en medio y la clavó en la cruz del Calvario y nos quitó todo el peso de la ley que venía sobre nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a nacer y vino para salvar, no vino para andar haciendo fiesta y todas las cuestiones. No, hermanos, sí que la verdad es que celebramos nuestro nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a nacer en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón. Así que no tengamos la fecha exacta, el día que nació, y que no sepamos, mi hermano. Pero lo importante, mi hermano, es que usted y yo sabemos que un día Él nació, y verdad, y hizo tanto movimiento que el rey Herodes, mi hermano, hasta mató a su hijo por envidia de que creía que el hijo, como era niño, ¿verdad? Había nacido un niño que iba a ser rey de los judíos, creía que de niño está el hijo de él, lo mató para que no fuera a quitarle el trono, ¿verdad? Y de ahí empezó a matar a todos los niños. Así que, mi hermano, dice el versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, mis hermanos, y despojando a los principados, cuando hablamos de principados y potestades, estamos hablando de todos los demonios, ¿verdad?, que estaban dentro de allí, y exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, porque el Señor en la cruz del Calvario, hermano, venció todo aquel contrario a Él, venció al enemigo número uno, que es Satanás, venció la muerte y se burló de todos aquellos que lo crucificaron. La verdad, hermanos, que el Señor, hermanos, salió triunfante por medio del Espíritu que lo resucitó, y vino Él, hermanos, a morir en la cruz del Calvario, de tal manera, hermanos, que nosotros lo sentimos contentos y gozosos. Cada día nosotros que hablamos de Cristo hacemos fiesta. porque todas las veces que no estamos aquí hacemos fiesta por su nacimiento? No, porque viene el 24, el 31,
Hay que pasen esos días y vamos a comer gallina y no importa que comemos gallina, pavo, no importa, porque la gente no se fija. Sí, la comida no es malo, hermano, comer pavo. Ahora, si ustedes andan por allá arriba, ¿verdad?, en aquellos bailes y todas las cuestiones, hermano, hacer tradiciones no se puede, ¿verdad?, porque ya se convirtió del mundo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, los cristianos, por eso lo llamamos cristianos, porque nosotros seguimos a Cristo y hemos creído, hermanos, desde el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Nació en una aldea tan insignificante, nació en un corral, en un establo, en un pesebre tan humilde, ¿verdad? Y anduvo allá, hermano, para arriba y para abajo. Pero, hermanos, no vino él a imponer una autoridad que conquistando, no anduvo armando grandes equipos de ejércitos para vencer. No, él solamente les dijo la verdad a toda la gente, ¿verdad? Solo estuvo predicando la verdad, las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es bien importante, mi hermano, que nadie nos juzgue a nosotros por lo que hacemos. Pero la gente está puesta en los ojos y no cumplen. La gente se fija en nosotros, pero no cumplen. De tal manera, mi hermano, que esta palabra que traemos hoy, pues es algo que en estos días, hermanos, todos hablan de Navidad. Todos hablan de, ¿y qué vas a estrenar? ¿Y qué te vas a poner ese día? ¿Y qué vas a poner? Ay, ya. Hay música, mi hermano. Hay una música, solo para esos días se oye música, regalos, reuniones. Solo para estos días se une la gente para la familia. No, hermano, debe ser todos los días, todas las veces que se pueda. Reunirse con la gente, con los amigos. Compartamos ahí un par de tamales, pues, una gallina, matémosla, mejor que come el gato, comámosla entre todos. Sí, pero no, ¿verdad? Que no hay que esperar que... Pero, hermanos, somos tan así que, ay, no, pero cuidado que vamos a hacer, pecamos y hacemos otras cosas peores. De tal manera, mi hermano, que nosotros, recuerden que, hermano, que las reuniones familiares son buenas. Y qué bueno, ¿verdad? Que en esa fecha, yo recuerdo, mi hermano, que éramos 12 de familia nosotros, y para esa fecha, como la gente descansa, ¿verdad? No, hombre, en esos días se llenaba la casa de mi mamá, ¿no, Pablo? 12 hijos con sus hijos y con sus nietos, y ¡ay, qué familión! Uno durmiendo bajo un palo, otro durmiendo allá en la iglesia de ahí, tendían unas bancas, tendidos ahí de costal. No cabían en la casita tan chiquita, ¿verdad? Pero ahí todos ahí, ¿verdad? Mi hermano que hacía en Navidad hacía tamales pique para darle rodajas de tamal. Pan, o sea, tamal pique, pues. Lo normal, tener tamaño pegoste de tamal que hacía para darle y comer a todos. Pero era una fiesta, hermano, cristiana, porque nosotros siempre estábamos en los cultos. Claro, había una parte de mi hermano que no, ¿verdad? Pero sí, los que estábamos más pequeños y estábamos dentro del culto. Por esa razón, mi hermanos, que muy pocos se detienen a pensar, porque Jesús, mi hermano, ¿por qué nació Jesús? Muchos, pocos ponen a pensar. Y se le dan a Navidad y empiezan a reclamar, y mi aguinaldo, y que me van a dar, y empiezan a reclamar, y que el 25, y que el 24 no vamos a trabajar, y el 25. De tal manera, mi hermano, que muchos celebran el pesebre. Muchos celebran el pesebre y ponen hasta un muñequito ahí, pero, hermanos, es lo que celebran el pesebre, pero evitan hablar de la cruz. Eso sí celebran, ¿verdad? El pesebre, el niño Jesús, pero no les gusta hablar de la cruz, del sacrificio que hizo el Señor en la cruz. De eso no hablan. De tal manera que le cantan al niño, ¿verdad? Le cantan al niño, pero rechazan a Cristo que fue crucificado. No, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que Lucas dice que el Señor crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con todos. De tal manera que tenemos que entender que el Señor, desde que estaba pequeño, vino a nacer en una mujer bien honesta, en una mujer que da ejemplo a todas las mujeres donde vino a nacer el Señor. Tuvo que encarnarse como Dios, ¿verdad? Porque es Padre eterno, ¿verdad? Príncipe de paz, ¿verdad? Y tiene un montón de nombres, pero sin embargo, mis hermanos, muchos evitan hablar de la cruz, pero rechazan a Cristo cuando les habla de Cristo. Mejor se dedican a otras cosas, hermanos, que no les abona nada, y
y dejan a Cristo. Por eso, hermano, no venimos a discutir, vea, que es la Navidad y que algo otra gente están ahí llorando y no, ya empezaron a hablar de no. Venimos a discutir no fechas, hermano, ni tradiciones, no. Venimos a presentar una verdad, mi hermano, que es porque Cristo vino y a qué vino a nacer en un lugar tan que vino y a qué vino a morir, por qué vino. Por esa razón, mi hermano, este verdadero mensaje de la Navidad: Jesús nació para morir por usted y por mí. Para eso, mi hermano, por eso nosotros tenemos que entender, Jesús nació para ello. La Navidad no se trata de días ni de tradiciones, no. Si entendemos lo que es la Navidad, sabemos que es el nacimiento de Jesús, pero no es el día ese. Ese día lo vinieron a imponer un hombre que llamaba Constantino en aquel tiempo, que cambió la fecha de que se celebraba un Dios, y lo vino a cambiar. Pero bueno, hermanos, el tema es que pueden no celebrarla, porque hay muchos que no la celebran. No, yo sé, muchos lo pueden celebrarla y dicen, no, los de Asamblea de Dios son paganos, son como los castellos de Yacin, pero en una forma no siguen a Cristo como debe de ser. Por eso, hermano, es bien importante que muchos no la celebran y aún así necesitan de la salvación, porque cuesta que hablen de la salvación. No hablan de la salvación, hablan de otras cosas, pero menos hablan de la salvación. De tal manera que la pregunta no es ¿qué celebramos? ¿Verdad? No, sino que a quién ha recibido usted en su corazón, a quién usted habita en su corazón. Aquel que nació, mi hermanos, en su corazón el día que usted aceptó a Cristo, ese día nació Cristo en su corazón. Ese día sí tomamos en cuenta cuando nosotros venimos arrepentidos a Cristo, y ese día sí lo tomamos en cuenta nosotros. Pues está el día, yo me acuerdo bien cabal, un 10 de mayo, y fui bautizado un 3 de noviembre, y así, uno no se le olvida la fecha. Pero hermanos, tenemos que celebrar que Cristo aún vive, Cristo no ha muerto, y Él es nuestro ícono principal de nuestra vida cristiana. Así que, mis hermanos, el día que nació en su corazón, Jesús nació con una misión, hermanos, en aquel día que nació con una misión para salvarnos. Miren, hermanos, vinieron 3 hombres del oriente que hasta le pusieron nombre. Eran hombres, ¿verdad?, de entender el nombre, pero el pueblo de hoy, hermano, el mundo le ha puesto hasta nombre. Va a saltar desde el mundo, ¿verdad? Pero le han puesto Gaspar, Baltasar y Melchor, les han puesto, y no llaman así. Eran hombres que venían a adorar al Rey de Reyes. Los pastores que estaban allí, hermanos, vieron la estrella y se guiaron por la estrella, esa estrellita, y los vio y llegaron a adorarle al niño que había nacido. Pero es porque había una profecía que iba a nacer ese niño, y andaban siendo perseguidos. Desde entonces ya eran perseguidos el Señor Jesús, porque andaban huyendo, ¿verdad? Los padres de Jesús andaban huyendo porque Herodes lo quería matar. Pero vemos, hermanos, que Jesús, cuando nace con esa misión para salvarlo a usted y a mí, en Mateo 1:21 dice: el ángel fue claro y dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así es. Si solo aquel que no cree en el Señor Jesucristo no es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Allí nace el Hijo, la segunda persona de la Trinidad de Dios. A representar, vino como era Dios, pues, encarnado, ¿verdad? Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. ¿Por qué? Porque Él ya existía. Desde la eternidad ya existía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso a veces es un misterio que uno no puede meter tanto, porque
Y queda la gente así como anonada, que no entiende, pero sabemos que ya Él existía antes, ya era Jesucristo. Pero bien, Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados, y a nosotros los que le hemos creído, mis hermanos, aquel que ha creído en Él, dice que nos ha perdonado nuestros pecados. De tal manera, mi hermano, que Jesús no vino solo a enseñar valores morales, no vino solo a enseñar, no sean malcriados, no sean aquí, no. Él vino a enseñar, hermano, lo que es el Evangelio, lo que teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer, vino a enseñar el Señor, de tal manera que no vino solo a unir familia, no solo vino a unir la familia, porque sí es bueno, la unión de familia es bonito, ¿verdad? Unir las familias, pero no solo vino a eso, sino que vino a cargar el pecado del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Venir a cargar el pecado de todo aquel que en Él cree y deposita su confianza y su fe en Él, aquel que murió en la cruz del Calvario. De tal manera, hermano, que Jesús, Él en el pesebre, hermano, fue el comienzo. Porque algunos les dijo, miren, que Él dijo, el hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Esa alabanza lo aumenta, ¿verdad? Que su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta lo mandó, pues no hubo ni un lugar de tal realeza, o sea que no había un lugar de reyes, de nada donde poder acostar. No había un lugar donde podía recostar su cabeza, Señor. Ahí, entre medio de los animalitos, ahí nació el Rey de Reyes y Señor del Señor. Así que, mi hermano, si vemos nosotros que en el pesebre inició Él su misión, Él nació allí, hermanos, humildemente. No vino Él vino humildemente. No vino a mostrar el poder, no. Él vino humildemente, hermanos, que nadie le abrió la puerta, nadie le cedió un lugar donde podía nacer. No hubo lugar ni siquiera ni en el mesón. Y ya andaba con los dolores, aquella mujercita, ¿verdad? Bendita es de todas las mujeres, y así la dice la palabra que le dijo el ángel, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que si Jesús muere en la cruz, hermano, fue el cumplimiento de lo que Él venía a hacer. Nació, hermano, creció, llegó hasta una edad de 12 años, y de ahí para acá no se sabe más, hasta que salió al ministerio, hermanos. Cuando Jesús fue bautizado, siguió el mandato de su padre, fue bautizado por Juan el Bautista, de ahí empezó su ministerio a sus 33 años. Pero vemos, hermanos, que su misión, nadie que la quiso impedir, nadie pudo impedir la misión que él traía, de salvar al mundo del pecado. Sin embargo, San Juan 3:16 dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuánta gente cristiana? Nosotros somos cristianos, nosotros somos aquí, nosotros cumplimos aquí, y pues no siguen a Cristo, no siguen sus mandamientos de Cristo, no los siguen, ¿verdad? Por esa razón le digo, Señor no vino a enseñar leyes morales, no, Él vino a enseñar lo que el Padre había, porque Él vino a hacer lo que la voluntad del Padre le mandó a hacer. De tal manera, mi hermano, que cuando su madre llegó a la sinagoga, cuando empezó su ministerio, dijo, ahí te buscan, le digo, tu madre y tus hermanos. No, le digo, sí, mis hermanos y mi madre son aquellos que tienen la voluntad de mi Padre. No le dio importancia, sino que quiso entender que todo aquel que hacía la voluntad de su Padre era su familia. Así que, mi hermano, es bien importante, si Jesús no muere en la cruz, sus nacimientos, si él no hubiera muerto en la cruz, de nada sirve que hubiera nacido, ¿verdad? ¿Por qué celebraríamos solo el nacimiento si sabemos que nosotros dependemos de la muerte de la cruz del Calvario? Porque en nuestra fe está fundada en la resurrección de Cristo. Porque de ahí, hermano, es la primicia de los muertos, de los que resucitaron, Él es la primicia de los muertos. Por eso nosotros vivimos en Cristo y morimos para Cristo y seguimos viviendo para Cristo. De tal manera, hermano, que Jesús no muere en la cruz, su nacimiento no tendría poder para perdonar pecados. ¿Sí?
No tendría, por gusto fuera nuestra prédica, si Él no hubiera. El mundo acepta al niño, pero rechaza al Salvador del mundo. Vean ustedes cómo anda el mundo ahí, ¿verdad? Ponen un montón de muñequitos en el arbolito ahí, ponen al niñito en una... Ah, sí, celebran al niñito, y el niño Jesús, y el niño Jesús, pero... Hermanos, pero ¿por qué rechazan al Salvador cuando se les habla del Salvador? No quieren aceptar a su Salvador. ¿Verdad? No quieren, es que el mundo los ha cegado. El mundo los ha cegado de tal manera, mi hermano, que por eso en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice su palabra, a lo suyo vino. Bueno, cuando dice a lo suyo, está hablando que a su misión, ¿verdad? Él vino a su mandato, a que lo que le envió el Padre. Él vino a lo suyo, a su plan. Él vino a lo suyo, pero dice, y los suyos no le recibieron. Hermano, es bien tremendo ver que los de su lugar no lo recibieron, ni su familia, ni su lugar, no lo recibieron. No lo recibieron. Pero más dice la palabra de Dios, que los que lo recibieron le ha dado potestad de llamarnos hijos de Dios. Por eso nosotros nos atrevemos, hermanos, a viento y marea de decir que somos hijos de Dios. No importa que seamos criticados, que no cumplimos, pero estamos en la lucha. Miren, y esos de ahí, y son de allá, y son de allá, pero al menos estamos luchando nosotros, ¿verdad? Que no nos quieren ver, ni modo, somos humanos, tenemos llenos de errores, quieren ver alitas en nosotros, quieren ver angelitos que no pequemos. Mientras estemos en este mundo, hermanos, estamos propensos de cometer cualquier error, pero no con nuestro conocimiento, ¿verdad? Tenemos que respetar, tenemos que saber llevar con armonía, con unidad, pero que quieren verlos perfectos. Nosotros no, mi hermano, solamente Cristo es el único que ha existido, que ha sido perfecto, pero en Él sí vamos a alcanzar la perfección, en Él, en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso, mi hermano, el Señor, Él, pues es bien importante que nosotros aceptemos su muerte, porque en Él, hermanos, porque dice que yo soy el camino, dice, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros no hemos aceptado otra cosa, nosotros no hemos aceptado ritos, no hemos aceptado ceremonias, hemos aceptado a Cristo Jesús. Nosotros no hemos aceptado otra cosa, sino que a Cristo, que es el camino, que es la verdad y la vida. Y nadie va a llegar a Él si no nos sigue a Él. Pero cargándolo ahí tampoco. Tenemos que cargarlo en nuestro pecho y luchar cada día por ser cada día mejores. Cumplir su mandamiento, pues. Porque Él redundó lo demás, dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no nos podemos ni ver. Qué dura la palabra, no podemos ni vernos. Ahí va, allá van, ahí están. Y hasta ni duermen pensando en uno, ¿verdad? Porque habla la verdad. Y la verdad, hermano, a eso vino Cristo y por eso lo desecharon, por la verdad. De tal manera, mi hermano, que vemos que la cruz fue el cumplimiento a lo que Él vino. Lo suyo, que Él vino a eso, a morir por usted y por mí. Esa era su misión. Si no es así, no podía venir, porque, hermano, ¿desde cuándo la ley salvó a alguien? No, si no hacían un sacrificio de un animal, hermanos, le perdonaban los pecados, pero la culpa no se la quitaban. Podían matar un gran becerro, grande y bonito y bien perfecto, pero solamente era un año. Y solo entraba nomás el sacerdote, nomás aquí a la presencia de Dios, y nadie. Desde que Cristo murió, mi hermano, rompió el velo y hoy tenemos todos acceso a la presencia de Dios sin límite de nadie. Y no podemos hacer excepción de personas nosotros. Aquí puede venir quien pueda venir y no podemos hacer excepción de personas nosotros. A nadie podemos dar que no, que así, que la que yo, no es que él es aquí. No, hermano, si usted ve los defectos del otro, los suyos son peores.
Si yo veo los defectos de ustedes, los míos son peores. Pero en Cristo vamos a ser perfectos. Cuando Él venga, cuando nos encontremos con Él, y nuestro cuerpo, hermano, va a ser transformado, un cuerpo glorioso cuando lo diga, ven, siervo fiel. Nosotros cuando lo levantemos, hermanos, por fe, dice la palabra de Dios allá en Tesalonicenses que bienaventurados los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que hayamos quedado seremos transformados. Y eso la gente no lo quiere creer ni lo quiere aceptar. Y está en la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero eso, hermanos, que queremos nosotros ver que estoy hablando aquí un santo, ¿verdad? No, hermanos. Dice el santo, no, dice la palabra de Dios, no dice el santo. Él es santo, si ya sabemos que Él es santo. ¿Verdad? Y nosotros lo reconocemos como pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, que lo sacó de la tiniebla a su luz admirable, ¿verdad? De tal manera que aquí el Señor viene a morir, hermano, porque dije en el versículo, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Así que, hermano, ¿qué más queremos? De tal manera que no tenemos que nosotros que obviar la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, cuando dice el Señor, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y eso es lo más lindo que tenemos nosotros, ¿verdad? Que aunque los digan, ahí va el come gallina, ahí va el que roba diezmos, así le den a uno. Así le den a uno a la gente. Vos estás así, porque estás gordo, porque te comes los diezmos de los hermanos. Hermano, Cristo. Él es el que nos mantiene a nosotros con su poder. Nadie más. Yo entiendo, hermano, que Dios lo utiliza a ustedes para bendecir, pero, hermano, quien hace todo eso es nuestro Señor. Incluso hay hermanos de afuera que no son de esta denominación, que también son dadivosos, ¿verdad? Y uno, ¿cómo puede entender? Pero, hermanos, es porque la bondad de Dios, hermano, está con aquellos que le temen a Él, y Él los defiende, hermano, de tal manera que Él sustenta, Él provee, Él es proveedor, Él es sanador. Él es todo eso. Sin embargo, muchos aceptan un Jesús bonito, ¿verdad? Colocho, rubio, azul, luz. Pero no aceptan aquel Cristo que sin ninguna gota de sangre llegó a la cruz del Calvario para salvar al pecador. Por eso es bien importante, mi hermano, que nosotros tenemos que reconocer todo el sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Rechazan a Jesús, hermanos, porque confronta el pecado. Los fariseos lo rechazaron y hasta que no salieron con su gusto de llevarlo a Pilato, y Pilato dijo, no, pues yo no sé nada, yo me voy a lavar las manos. No, sí tenía parte de culpa. Si él sabía que era inocente, podía él parar ahí. Pero no lo manda porque le digan, no, porque vos si no lo condenaste, César te va a echar encima con el César. Entonces, no, pues por miedo de no quedar mal con el gobernador allá, con él. No, él, pues no, pues. Y la mujer le decía, pues no, mira, este hombre, pero no quiso, ¿verdad? Siguió la corriente del mundo, ¿verdad?, que lo quería crucificar. Hermanos, él sabía. Pero lo que pasa es que Jesús, hermano, dijo, Señor, dice que sus sudores eran como gotas de sangre, que cuando estaba orando y le dijo, Señor, Padre mío, haz que pase esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya, pero que sea Él que le ayudara a pasar eso, porque no era fácil. Es que Él era humano, mi hermano, era humano, venía en su humanidad, sentía dolor como usted y yo, tenía hambre como usted y yo,
sentía sed como usted y yo, con la única diferencia que él se mantuvo conectado siempre con su Padre. Él consultaba con su Padre, por eso se mantuvo en santidad siempre. Y le dijo a los discípulos: 1 hora no han podido orar. Porque hay religiones, hermanos, que no saben qué orar. No saben. Un montón de ritos que hacen, un montón de ceremonias que hacen simplemente porque las celebraron. No, hermanos. Qué tan simple y sencillo es decirle: Padre Celestial, que estoy en tu presencia, yo, pecador, que he pecado todos los días. Mira, Señor, ayúdame a seguir adelante. No quiero terminar como otro, pero yo quiero seguir hacia adelante. Y el Señor ve su necesidad espiritual que usted tiene. Porque puede ser que tenga toda su casa llena de maíz y frijol, ¿verdad? Puede tener vaca y todo, pero hay algo vacío en nuestro corazón que necesitamos de lo espiritual. Necesitamos de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, que nos haga Él, hermano, porque en Él, hermanos, somos más que vencedores. Pablo sí lo dijo. Y dijo él: todo lo puedo en Cristo, porque había probado que en Cristo había podido salir de un montón de situaciones difíciles, y dijo: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pero a veces nosotros queremos salir huyendo, ¿verdad? Pero si Cristo no nos ha hecho nada. No, es que la hermana Julana me ha hecho esto, por eso salimos huyendo. Hermano, si cuántos demonios no anda en el aire, hermano, metiéndose en la gente. Nosotros no demos lugar al enemigo, hermano, porque lo tenemos a un lado, atrás, hacia adelante y en todos lados, encima de la cabeza, y ahí andan con un zancudo, ¿verdad? Los demonios queriéndonos destruir. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, porque Jesús nos dejó al otro Consolador para que nosotros podamos luchar en esta vida que el Señor nos dejó. De tal manera, hermanos, que la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, aceptan la imagen, aceptan el nombre, pero rechazan, hermanos, el arrepentimiento. No quieren arrepentirse, no quieren venir a Cristo arrepentidos, porque le van a hacer burla porque vienen acá. Por eso, tienen pena, les da vergüenza que los vean que vienen a la iglesia evangélica. Entonces es bien importante, mi hermano, que aceptar a Cristo Jesús es bonito, ¿verdad? Pero rechazan al Jesús que confronta el pecado. Aceptar a Cristo, así por así es bonito, ¿verdad? Porque a veces fiesta, no sé, pero ya después cuando nos toca confrontar el pecado que Él nos da, ahí sí no nos gusta. Por esa razón, mi hermano, la Navidad verdadera ocurre cuando Cristo nace en nuestro corazón. Ahí viene la situación. Que la verdadera Navidad es cuando Jesús nace. Porque Navidad eso quiere decir, ya les dije que Navidad quiere decir nacimiento. Y cuando nace Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y Él nace en nuestro corazón, es ahí donde se cumple la Navidad. La verdadera Navidad ocurre cuando entra en nuestro corazón. Por eso, hermano, hoy en Jesús no quiere solo ser recordado, no solamente querer pensar en la historia y empezar la historia, ¿verdad? Eres la historia inolvidable, porque en tu seno te derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. De nada sirve la historia, solamente la historia. No, tenemos que nosotros que valorar la historia y poner en práctica lo que el Señor quiere con nosotros. Así que, mi hermano, no se necesita solo ser recordado. Se necesita que lo que lo hemos recibido lo mantengamos siempre en nuestro ser. Que lo mantengamos siempre en nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que no vino solo para un pesebre, vino para una cruz. Y hoy quiere darnos vida eterna, y nosotros ya nos dio esa condición de hijos para darnos vida eterna. Y eso es lo que muchos rechazan, ¿verdad? La vida eterna. Si están a un pasito de darla, no vaya, le dice el familiar, no vaya, ¿para qué vas a ir?
culto de hoy que es de mujeres, ya empieza, no, hermanos, que no nos detenga nada, ¿verdad? El Señor no nos detuvo los clavos, el Señor siempre resucitó, no detuvo la piedra, aquella piedra, no lo detuvo, hermano, que le pusieran una corona de espinas, no lo detuvo que los lacerazos que le pegaron su espalda, en todo el cuerpo, le arrancaban sus pedazos de su cuerpo, puro latigazo, unos látigos que tenían que con garfio. Hermanos, es algo que da esa pasión. Eso que sufrió el Señor da gozo. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso, si no hubiera pasado eso, hermano, no estuviéramos nosotros hoy llamándonos hijos de Dios. Por eso, hermano, es bien importante que el Señor Jesús, Pablo lo está mencionando en el Romanos capítulo 5, 8, que dice que aún siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Porque, hermano, dar la vida o dar un favor por alguien que haya pecadores que no quiere, la que no es fácil, ¿verdad? Pero Jesús, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores nosotros, estando muertos hediondos allá en delito y pecado, Él vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es la bendición, esa es la alegría, el gozo que nosotros cada día, no es necesario que llegue diciembre, no es necesario que venga Semana Santa para poder recordar de Cristo. Todos los días tenemos que acordarnos del Señor Jesucristo. No solo días de fiesta, como dice aquí, solo días de fiesta, solo días que conmemoran, no, hermano, todos los días conmemoramos nosotros el nacimiento y la resurrección de Él, porque ahí estriba nuestra fe. De tal manera, hermanos, que si hoy hay gente que no reconoce que necesita el perdón de Cristo, no reconoce que necesita el perdón de Cristo, pero se llama ser cristiano. Si no reconoce el perdón de Cristo, no quiere aceptar el perdón de Cristo, ¿cómo va a perdonar a los demás si no tiene el perdón de Cristo? No puede perdonar a alguien más, no puede. Porque recuerden, hermano, que Jesús murió por nosotros y por todo el mundo. Lo que pasa es que no quieren aceptar a Cristo porque creen que es difícil, ¿verdad? Pero no, hermano, yo sé que el camino no es fácil, pues, luchar en el camino de Jesús. Pero el Señor nos ha dado poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos poder para poder enfrentar al enemigo en cualquiera de sus áreas de fachada que lo quiere hacer caer. De tal manera, hermanos, que si hoy reconocemos nosotros que necesitamos perdón, y si entendemos que Jesús murió por usted y por mí, estas fechas de Navidad tienen que ser diferentes. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros siempre nos acordamos del Señor cada día que nos hincamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Cada oración te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Siempre lo acordamos de nuestro Señor Jesucristo. No solo para estos días. Para concluir, mis hermanos, Navidad no es solamente una celebración. El mundo celebra y celebra, ¿verdad? Y hasta más caras ponen las cosas. Pero, hermanos, no solamente una celebración, nosotros lo que celebramos es la salvación que nos ha dado Él al venir a nacer en un pesebre como cualquier niño, pero vino como un hombre, de tal manera, hermanos, que hoy nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nació, pero después murió y después resucitó, y ahora está sentado ahí este Dios Padre, y va a volver por nosotros otra vez. Va a volver, va a regresar por usted y por mí. No sabemos, ni Él sabe, hasta que el Padre le diga: ven, hijo, ven a traer a tu hija, ¿verdad? A tu novia. Así que, hermanos, sintamos la alegría siempre, hermanos, de la Navidad, del nacimiento de Cristo, pero no de la Navidad que celebra el mundo, sino que la Navidad de que hay en nosotros el nacimiento, la natividad de que el Señor nació en nosotros, hermanos, y hoy tenemos que mantener allí
ese recordatorio. No celebremos una Navidad, porque muchos celebran Navidades sin Cristo. Y nosotros sí podemos alegrarlo, mi hermano, en un culto el día 24 de diciembre, y podemos hacer lo mismo. Hay que van a comer pavo. Pues sí, si tienen para comer pavo, compren pavo. Y como tienen para gallina, coman una gallina. Si Dios le ha provisto, coman, y no es pecado. Lo malo es que hagamos otras tradiciones que se celebran en el mundo, ¿verdad? Así que, hermanos, la Navidad, no recuerden, hermanos, que su nacimiento, no tenemos que rechazar su nacimiento, ¿verdad? Porque de una forma u otra, esa es la palabra, nos habla desde su nacimiento, nos habla en el Evangelio, pero el nacimiento en la humanidad. Pero Cristo ya era desde la eternidad. Cristo ya existía desde la eternidad, ¿verdad? Él ya existía desde la eternidad. Vino a encarnar en un hombre para que creyesen en él, porque entonces así no podía él, porque es de más, la ley fracasó, mi hermano, la ley fracasó. Ahora él trajo la gracia, hermano, para que todos pudiéramos nosotros ser salvos por medio de la gracia. Así que, hermanos, no rechacemos la cruz, ¿verdad? Al contrario, para no andar cargando la cruz usted allí, no, tenemos nuestra propia cruz. Así que, mi hermano, hoy es tiempo de recibir a nuestro Salvador todos los días. Cada mañana dele gracias a Él, porque por Él usted tiene una nueva vida. Por Él no tenemos la vida antigua, tenemos una nueva vida que nos hace meditar cada día, que nos regala, hermano. Démosle gracias al Señor. Pero vemos muchos que decimos como cristianos, pero no venimos a darle gracias al Señor. Cada día tenemos que darle gracias. Salga al patio o vaya al baño, Señor, gracias. Ahí, porque es bien importante. Así que, mis hermanos, démosle gracias al Señor esta noche, y esta ha sido la meditación y la reflexión de este día, para que podamos nosotros, hermanos, darle honra y gloria al Señor. Saludando al hermano Oscar Brown, allá por Houston, que nos ve desde Houston, con la hermana Silvia Santos. Dios les bendiga a sus hermanos. Hermanos, aquí llegamos con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.